El título de la conferencia de esta noche es el desplome de Edom. Vamos a explicar después que se refiere principalmente a Italia. El desplome de Edom en la época premesiánica. Y de hecho, antes de empezar, quiero agradecer a Tutora TV, que con su gentileza trajeron su equipo excelente, profesional, para hacernos favor de transmitirlo online en estas circunstancias que todos conocemos de la pandemia en todo el mundo, que nos vemos tristemente limitados a no presentar conferencias en vivo como lo acostumbramos a hacer, Baruch Hashem, sino en esta ocasión aprovechar la tecnología y cada quien en la comodidad de su casa y en la seguridad de su casa poder tener acceso, Bezat Hashem, a esta conferencia. Aparte, buenas noches, hay que decir Jodesh Tov, estamos empezando el mes de Nisan, el mes de la redención. Nisan se deriva de la palabra Nisim, milagros, esperamos ver milagros en este mes pronto, Bezat Hashem. De hecho, esta conferencia, el desplome de Edom y Italia en la época premesiánica, es la tercera conferencia de una serie de conferencias que empezamos hace un par de semanas. La primera fue prevención de la transmisión de las enfermedades contagiosas, con énfasis principal en el coronavirus y girando tanto aspectos de Torah y ciencia, lo que la Torah milenaria dijo, que son las instrucciones debidas y la cautela extrema que vamos a tener para protegernos de enfermedades contagiosas, y tanto el audio como el video ya se encuentran en tovnetmedia.com con la conferencia número 836. La segunda conferencia de esta serie, la dimos el miércoles pasado, fue la titulada La pandemia premesiánica, y obviamente también hablamos del coronavirus, y el video ya se encuentra también de alta calidad, un video en este link que está aquí. Si alguien no alcanza a copiarlo y quiere, puede pedírmelo por email. El email está en cada transparencia. De hecho, y entonces entramos al título de la conferencia de hoy, el desplome de Edom, Italia en la época premesiánica. Ya que la segunda y la tercera conferencia tienen una palabra en común, premesiánica, me habló en la necesidad de volver a decir la advertencia que dijimos hace una semana, Bezat Hashem, que lo que digamos en tratar de describir que estamos en época premesiánica o que los sucesos singulares que hemos visto y testimoniado en los últimos 2-3 meses, estos sucesos tan graves y singulares alrededor del coronavirus en diferentes aspectos y reflexiones nos hace pensar que es una época propicia para la llegada del Mashiach. Pero aclaramos ya la semana pasada y lo repetimos hoy. Nadie puede saber, ningún ser humano puede saber con certeza cuál es la fecha para la llegada del Mashiach. Y si lo único que pretendemos decir es que estamos en un escenario mundial singular que ya fue previsto como un escenario probable para la llegada del Mashiach. No es seguro que llegue, que si seguro es que va a llegar. Cada día yo lo sigo esperando, y aunque se demore, lo seguimos esperando. Y hace cerca de 2000 años de la destrucción del segundo Bet HaMikdash, lo seguimos esperando. Y lo que hoy digamos no quiere decir que tenemos certeza ni de la fecha ni de la inminente proximidad. Lo que queremos decir es que estos escenarios históricos de alta probabilidad que estamos presenciando, singulares sin duda alguna, es propicio y corresponde a algunos de los escenarios descritos en la literatura judía milenaria. Después de esta advertencia indispensable, ya vamos a la primera transparencia, que es otra vez el título. El desplome de Edom. Vamos a tratar de mostrar que se refiere a Italia en la época premesiánica, y la imagen no es casual. La imagen es lo que se llama el arco de Titus o el arco de la victoria, que está en Roma, donde se ve que los romanos, el imperio romano, hace casi 2000 años, poco menos, en el año 68, según la cuenta judía, o quizás en el año 70,
fue cuando destruyeron el segundo Bet HaMikdash y lo saquearon, y en este arco del triunfo se alcanza a ver todavía dibujada la menorá y otros artículos del Bet HaMikdash que llevaron a Roma. Quiere decir, hay una cuenta pendiente, dice la Torá, la literatura judía milenaria, con los romanos, con el imperio romano de antaño, que destruyeron el Bet HaMikdash. Y los que recuerdan, en el quinto libro de la Torá, en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 28, viene una descripción con lujo de detalles de los sucesos de la destrucción del primer Bet HaMikdash y del segundo Bet HaMikdash. Principalmente ahí vienen los del segundo Bet HaMikdash, como dice el Zohar, y en todo caso describe la gran crueldad con la que se hizo esa destrucción y las grandes matanzas y sufrimientos que ahora no volvemos a reconstruir, que es lo que conmemoramos cada año en Tisha B'Av. Para concluir la introducción, Titus era el asignado por el emperador para hacer la guerra de conquista de Jerusalén, y después de una campaña militar de gran escala, culminó con la captura y la destrucción de Jerusalén en septiembre de hace 1940 años aproximadamente. Y el arco de Titus, como dijimos, lo testimonia. Ya que dijimos la palabra Edom y es parte esencial del título, la palabra Edom literalmente quiere decir, se deriva de Adón, rojo. La Torá describe con lujo de detalles a Abraham, Yitzhak. Yitzhak tuvo gemelos, Jacob y Esav. Esav nació pelirrojo y por eso se le llamó Edom, Adom. Y de Esav, el gemelo de Jacob, quien pretendía matar a Jacob bajo circunstancias que ahora no analizamos, hay un pasuk y varios similares que dice, estos son los descendientes de Esav, el padre de Edom. Quiere decir, Edom es el pueblo o el conjunto de pueblos que descienden de Esav, quien ya desde antaño quería destruir a su hermano Jacob, en este caso a sus descendientes de Jacob, al pueblo de Israel, culminación con la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Hay una serie de signos previos a la redención. Los analizamos en el cierto aspecto más general la semana pasada, especialmente la pandemia mundial. Hoy vamos a ver con una cita breve, introductoria todavía, que dice así en el libro Brit Melujá, hace varios siglos, 7 siglos más o menos, dice, y cuando llegue el tiempo de la redención, se va a extender en todos los confines de la tierra, de oriente a poniente, y el descendiente de David, o sea, el Mashiach, va a salir de donde está, y va a salir para cobrar las cuentas pendientes con Edom. Edom, Esav, el imperio romano que destruyó el segundo Bet HaMikdash, y para darle lo que le corresponde por haber hecho sufrir tanto a los descendientes de su hermano Jacob. Y en esa época va a haber una gran confusión y en todos los reinados del mundo, de este a oeste, y va a haber una gran confusión en todos los reinados del mundo y no va a haber paz para nadie. Es la época premiesiánica en este aspecto. Ya desde la Torá, aunque dice Esav y dice Edom, también dice la Torá que los descendientes de Edom, ahí describe varios de sus descendientes, algunos 12 ministros descendientes de Edom, y algunos hasta los describe por nombre. Dice Aluf Magdiel, el ministro, el capitán de guerra Magdiel, que era descendiente de quien, Esav, el padre de Edom. Otra repite lo mismo y dice, ¿por qué se llama Magdiel? Magdiel Gadol. Porque Hashem a Roma lo va a hacer muy grande, y también Roma es Magdiel, dice ahí Rashi desde antaño, el Midrash, y dice, ¿por qué se llama Magdiel? Que Hashem lo va a hacer que sea muy grande. Roma, el imperio romano, era extremadamente grande y poderoso. Y también dice que Roma, también se deriva de la misma raíz, Ram Benizá, alto y grande. Es un imperio, Roma, Magdiel, Esav, Edom, un gran imperio, que son los que destruyeron el Bet HaMikdash.
Otra introducción más. La Torá describe desde el sueño famoso de Jacob Avinu, cuando tuvo el sueño profético de la escalera que subía y bajaban los ángeles, etc. Ahí describe que vio, profetizó, predijo 4 grandes imperios que iban a dominar al pueblo de Israel. El primero Babel durante 70 años, después Parás, Madai, Persia, Irán, Madai, los medos durante 52 años, después Yaván sobre 180 años, y después ¿quién? Roma, Edom, que iba a destruir Bet Hamikdash. Y a diferencia de los 3 previos que ya desde el sueño profético que tuvo Jacob vio cuánto iba a durar su hegemonía y su dominio sobre el pueblo de Israel, sobre Edom no dice ahí cuánto va a durar. Ya duró mucho. Más detalles de estos 4 imperios vienen en el libro de Daniel, cuando entre los 24 libros de la Biblia hay el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel describe un sueño profético, una visión profética que tuvo Daniel. Y esa visión profética es sumamente compleja. Nada más vamos a tomar un aspecto donde describe el sueño profético, como la mayoría de los sueños, con mucha simbología. Y cuando llega cada uno de esos, ve 4 animales, 4 visiones. La primera corresponde al primer emporio, al segundo, al tercero, y la cuarta, que es la que nos concierne, ¿a quién? Edom, dice, y he aquí que vio el 4 animal, una 4ª bestia, que era temible, que era muy poderosa, muy fuerte, extremadamente fuerte. Describe ahí más detalles, pero lo último que nos hace falta decir es que esa bestia simbólica del sueño tenía, ¿qué? 10 cuernos. Y esa representa el reinado de Edom, que va a dominar, destruir el segundo Bet Hamikdash y dominar las futuras hasta que se reconstruya el Bet Hamikdash. Pregunta el Malbim, ¿qué quiere decir eso de los 10 cuernos? Y dice que al final de los días, este reinado, el imperio romano, va a tener como 10 cuernos. ¿Qué es un cuerno? Es un apéndice, una sección, un derivado, un anexo a... Dice, este gran imperio de Roma se va a subdividir en 2, luego en 4, luego en 6, luego en 8, y va a estar formado por 10 imperios grandes y poderosos en todo el mundo. Y esos 10 imperios a su vez puede haber pequeños reinados que se suman a cada uno de los 10. ¿A quiénes se refiere? Esta parte es un poco especulativa, la que voy a decir enseguida, pero no necesitan aceptar la especulación, porque hasta aquí es textual. 10 cuernos, 10 reinados principales, Edom destruyó el segundo Bet Hamikdash y hay cuentas con él. ¿Quiénes son los 10 reinos o subreinos? Pensé que la OTAN. No, pero ¿qué es la OTAN? El Tratado de las Naciones del Atlántico, la organización del tratado, la OTAN en español, la organización del Tratado del Atlántico Norte. Hoy por hoy consta de 28 países, pero cuando se formó constaba de 12. Y de esos 12 eran 2 muy pequeños, precisamente Islandia y Luxemburgo. Y ya dijo el Malbim que eran 10 principales y 2 pequeñitos. Entonces, si se refiere a ellos o no, no lo puedo asegurar, pero en todo caso, la cultura ideológicamente, vamos a tratar de mostrar que sí corresponde a las naciones, a las grandes potencias del Occidente. Hoy por hoy, los que forman los 28 países que se fueron sumando a los 12 originales, están ahí en la lista. Para mencionar los más importantes, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, Grecia, etcétera, España, los países que hoy nos suenan mucho, entre otros motivos por el coronavirus. Regresamos a citas introductorias para tratar de darle solidez a los argumentos que presentemos, Besat Hashem. Dice el Abarbanel, hace como más de 500 años, que él vivía en España hace más de 500 años, dice que cuando Titus del Imperio Romano destruyó Jerusalén, en ese tiempo él era el gran aglomerador, un imperio formado de muchos subreinos.
Y luego lo que los aglomeró al Imperio Romano fue cuando se convirtieron al cristianismo. Y en aquel entonces habían otros pueblos que también estaban en el imperio de él. Y entonces todos ellos tienen cuentas pendientes. Los más importantes son los hombres del occidente, los países del occidente, Italia, Grecia, Alemania, que Alemania probablemente, según la tradición judía, son descendientes de Amalek. Y Amalek es descendiente a su vez de Esav, Inglaterra, y el apéndice de Inglaterra en el Nuevo Mundo, ¿quién es? Estados Unidos, Canadá, Francia, en el otro lado del Atlántico Norte. Ok, no puedo asegurar esto, pero tiene base sospecharlo. Y dice, hay otro gran grupo de pueblos que son los que adoptaron la religión de Muhammad, los pueblos musulmanes, que en la Torah se simbolizan por Ismael, descendientes de Abraham, y Edom, descendientes de Esav. Ok, vamos ya al tema propiamente. En el libro de Ejá, de Lamentaciones, que es el libro que describe y se conduele por la destrucción del primero y del segundo Bet HaMikdash, entonces ahí dice al final que hay cuentas pendientes. En el capítulo 4 de Ejá, casi al final, dice, si besimchi bat Edom, en una forma, llamémosla por un lado alegórica, y por otro lado con palabras muy difíciles, y dice, regocíjate y alégrate, bat Edom, ustedes descendientes de Edom, ustedes que destruyeron el Bet HaMikdash, regocíjate ahora. Pero tienes que saber que en el futuro también te va a tocar beber de la copa del veneno del castigo, una forma metafórica frecuentemente usada en la Torah. Quiere decir, a ti te va a tocar también. En cuanto al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya sufrió por todo lo que tenía que sufrir, por sus pecados, se destruyó el primer Bet HaMikdash, se destruyó el segundo Bet HaMikdash. Dice, tú pueblo de Israel nunca vas a ser otra vez exiliado. ¿Qué quiere decir? Salimos de Egipto, fuimos a Israel, estuvimos ahí 800 y más y fracción de años, 850 años, el primer Bet HaMikdash. Se fue destruido por los babilónicos, nos fuimos al exilio en Babilonia 70 años, regresamos, construimos el segundo Bet HaMikdash, estuvo en pie otros 420 años, lo destruyó Edom, salimos al exilio. Pero cuando después del exilio que generó Edom, Roma, el Imperio Romano, cuando regresemos a Israel, nunca más seréis otra vez exiliados. Quiere decir, hubo dos destrucciones del Bet HaMikdash, dos grandes exilios, pero tú ya no lo Yosif Laglotech. No vas a hacer otra vez, es un consuelo para nosotros. Ahorita ya regresamos en forma significativa a la tierra de Israel, y por más dificultades que veamos diversas, tenemos que saber que nunca más seremos exiliados, Besat Hashem. Pero regresa. En cuanto a ti, Edom, tú que ahorita has hecho sufrir al pueblo de Israel, tu alegría y tu regocijo es temporal, porque al final también va a venir sobre ti los sufrimientos. Sí, a menos que, claro, cualquiera que corrija sus errores, si no, no. Aquí si las cuentas finales, ¿con quién son? En la época premesiánica, con Edom. ¿Cuentas por qué? ¿Edom quién es? Específicamente es Italia, Roma, es el mismo territorio, etc. Pero por extensión, como dijimos, son esos 10 cuernos, son los países periféricos, probablemente los que identificamos que son los líderes del mundo occidental, del norte. Como dice la Barbanel, son incircuncisos, porque los que sí se circuncidaron son los ismaelitas, los musulmanes. Entonces, pueblos del norte, pueblos que son herederos de Roma, del Imperio Romano, los que dijimos, etc. En todo caso, las cuentas finales son ¿por qué? No nada más por la destrucción del Bet HaMikdash, del segundo, que ya sería mucho, sino después las cruzadas, sufrimientos inimaginables, la Inquisición, sufrimientos inimaginables, los pogromim, las calumnias de sangre. Ahorita que se aproxima Pesach, nos acusaban que, etcétera.
El Holocausto, donde el Vaticano fue cómplice, inclusive Canadá, que es un país relativamente amigo de Israel, no hace mucho pidió perdón a Israel porque también él tuvo parte en el Holocausto. Cuando un barco de judíos refugiados estaban buscando desembarcar en Canadá, ni siquiera Canadá les dio permiso de regresar, ya Canadá pidió perdón. Quisiera, hay muchas cuentas pendientes con Edom. Hasta aquí la introducción. Hace 2 semanas presenté esta transparencia, donde para aquel entonces ya había aproximadamente 93,000 contagiados y 3,000 muertos por el coronavirus. Hace una semana ya había, en vez de 93,000, 214,000. En vez de 3,000, ya había 8,732 muertos. En una semana ya no son 200,000, ya son 400,000. Ya no son 8,000 muertos, ya son 21,000 muertos distribuidos en estos puntos rojos que prácticamente ya cubrieron todo el mapa. Quiere decir, es una calamidad que por lo menos en los últimos 100 años no tiene paralelo y en ciertos aspectos seguro peor que inclusive la epidemia de influenza que se le llama influenza española de hace 100 años. En muchos aspectos es peor, tal vez hoy no los mencionemos. ¿Qué tan grave es la situación? No nada más numérica, sino la amenaza, lo que implica. Hoy no voy a hablar ni de estadísticas ni de noticias que ustedes son, hoy por hoy todo el mundo las conoce. Nada más algunos puntos que queremos realzar para mostrar la gravedad de lo que dijimos en el título. ¿Cómo se llama la conferencia? El colapso, el desplome, la caída, pero no nada más caída, el desplome. Desplome es más que caída. Colapso ¿de quién? De Italia, de Edom y probablemente de otros países occidentales, como tratamos de describir en la época premesiánica. Por ejemplo, Alemania, sin duda, una de las potencias mundiales en todos los sentidos y que ha sido relativamente respetada, por lo menos su tasa de mortalidad ha sido más baja que en otros países. Y aún así Angela Merkel, la canciller, por decir, el primer ministro de Alemania, ya dijo hace unos días, la situación es muy complicada, aún en el país que no está tan afectado. Ya dijo en Alemania, la situación es tan complicada que es el mayor desafío al que se ha enfrentado Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue algo, no necesitamos describirlo. Y Alemania era el epicentro, Y Alemania dice que es la situación más complicada y el desafío mayor que ha presentado su país desde la Segunda Guerra Mundial en los últimos 75 años. Nada se parece a eso. Pues sí parece que es un colapso mayor. O por ejemplo, ni se diga Italia, donde todos ustedes saben, hoy Italia es el país que tiene, en número de muertos, ya tiene más muertos que en China. Ni se diga que China son, no sé, 1,300 millones de seres humanos y Italia son tal vez 60 millones. Yo digo cifras aproximadas, quiere decir, en cifras relativas Italia es mucho más pequeño que China. Y aún así, en cifras absolutas, ya hay más muertos en Italia que en China por el coronavirus. Por ejemplo, decía esta noticia, más de 15 sacerdotes han muerto por COVID en Italia. ¿Y qué dijo uno de ellos? De los que no se han muerto. Ya no sabemos dónde colocar a los muertos. Ya no hay dónde colocar a los muertos. Utilizamos algunas iglesias como depósito de muertos. Que es una tragedia inimaginable. Por ley, así dicho entre comillas. Ahorita en Italia, cualquier persona de mayor de 60 años que tiene complicaciones del coronavirus, ya no lo intuban, ya no le ponen respirador o ventilador. Ya hay tal escasez de recursos básicos para asistencia de terapia intensiva que pacientes arriba de 60 años ya no hay camas para ellos en terapia intensiva. La mortalidad increíble que ustedes tienen, mucho mayor del 3.4. La influenza, dice, no, es una influenza, decían las personas ignorantes e ilusos cuando empezaba esta epidemia. Es como una influenza. No hay más casos de influenza, hay más, etcétera.
La influenza tiene una tasa de mortalidad de 0.1, mientras que el coronavirus por lo menos de 1, 10 veces más, y muy probablemente 3.5, y en Italia muy probablemente entre 5 y 10%. Quiere decir, es 20, 30, 50 veces más mortal que la influenza, mucho más contagioso, y etcétera, etcétera. Y entonces dice, estamos desesperados, ya no hay dónde poner a los muertos. Y entonces, ¿qué? Por ejemplo, España ya también, hoy hubo más muertos en España que en Italia. Vale, no. Hoy también España ya tiene más muertos que en China por el coronavirus. No entro en los detalles estadísticos, pero ya rebasaron ¿a quién? Que si China ya es el tercer lugar, primer lugar Italia, segundo lugar España, tercer lugar China, Hashem Yishmerenu. Desde este sábado los españoles tendrían prohibido circular por las calles, excepto para ir al trabajo, volver al trabajo, comprar lo indispensable, etc. Y aún el que salía a la calle tenía que caminar solo. Y si alguien sale a la calle, las fuerzas policíacas y el ejército imponerlo. ¿Qué quiere decir? Y el gobierno dio una orden en España que tiene derecho, capacidad legal de intervenir bienes privados para asegurar y combatir, etcétera. ¿Qué quiere decir? Un país para que dé orden de abolir la propiedad privada, si eso conviene a los intereses del país, etcétera. ¿Qué dice? ¿Hay crisis o no hay crisis? España. Encontraron hace un par de días, en Madrid ya no caben los muertos. No son mis palabras, son las palabras de las noticias. Las fuerzas de seguridad están ahorita protegiendo lo que se llama el Palacio de Hielo, no de hierro, el Palacio de Hielo, que es una pista de patinaje. En las pistas de patinaje hay patinaje en hielo. Uy, ya ahorita ¿dónde están poniendo a los muertos? En una pista de patinaje. ¿Para qué? Porque ya no hay lugar en las morgues, ya no hay lugar en los lugares. Para que ahí conservar los cuerpos con el hielo propio de una pista de hielo. ¿Para qué? Mientras que ven qué pueden hacer con ellos. ¿Es una crisis o no es una crisis? En una pista de patinaje. Los hoteles los están convirtiendo en ¿qué? Ya convirtieron 2 hoteles en hospitales y están por convertir otros 5 más hoteles convertirlos en ¿qué? En hospitales. ¿Es una crisis o no es una crisis? ¿Es una caída o es un desplome? Es un colapso total del sistema. Pero también en Estados Unidos, que es la potencia mundial, la potencia número 1, la potencia que se vanagloria de haber tomado las medidas más drásticas en forma temprana para evitar que la epidemia les afectara con los poderes médicos, infraestructura médica, economía y demás, y que ya ahorita al grado que dijo la OMS que puede ser que en unos pocos días el epicentro de la epidemia sea Estados Unidos, si toman en cuenta la velocidad en que están avanzando el número de casos. Tan solo les voy a enseñar, no vengo a decir las cifras exactas porque todos ustedes se las saben y cada minuto cambian, pero por decir una sola escena de Estados Unidos que también es de la OTAN, por supuesto, y que también queda bien con la propuesta que dijimos. Vean una sola historia. En New Jersey, unos lugares donde hay más casos en Estados Unidos, una mujer y su hijo fueron recientemente encontradas positivas al coronavirus. Bueno, uno de los tantos miles o decenas de miles en Estados Unidos, pero vean esta historia. Esta mujer y su hija ya son 2, pero ellas a su vez que son miembros de la misma familia que en unos cuantos días se murieron ya 4, entre tías y cuñadas y primas, y otros varios están enfermos, todo porque hubo una reunión familiar hace un par de semanas. De esa familia se contagiaron varios, 4 ya murieron, otros están enfermos y otros 2 casos recién identificados. ¿Es tragedia o no es una tragedia? De proporciones inimaginables. La verdad, perdonen esta frase, pero yo pensé que es peor que cualquier pesadilla lo que está ocurriendo en el mundo, que Hashem se apiade de toda mi ser. Por ejemplo, Alemania, y eso que dijimos que Alemania está relativamente con una tasa de mortalidad baja, ya desde hace unos cuantos días prohibió que en la vía pública se reúnan más de 2 personas. Quisiera en tu casa, si tienes 5 hijos, ni modo que te los saquen.
en tu casa con tus hijos. Pero en la calle, máximo 2 personas se pueden reunir. Igual esa misma medida acaba de tomar Inglaterra, que también hoy tuvo más de 100 muertos Inglaterra, mismo. Las potencias mundiales médicas en todos los líderes, Francia, España, Inglaterra, España. España se la daba de tener, estaban orgullosos de su sistema médico. Que dice, por eso tenemos tanta longevidad. Italia también, un país con mucha longevidad, de sus sistemas médicos excelentes, en total colapso. También en Inglaterra prohibido ya que se reúnan más de 2 personas. En la vía fuera de tu casa, más de 2 personas. En Israel, tristemente, también está afectando. Hoy salieron nuevas leyes en Israel que nada más puedes salir a la calle para comprar lo más elemental, comida, medicamentos, etc. Y solamente puedes salir a 100 metros de tu casa. No te puedes alejar de tu casa. ¿Qué quiere decir? Medidas que uno no puede imaginar, como les dije, medidas desesperadas, peor que cualquier pesadilla. Es el desplome de Edom en la época premesiánica. Hay un libro que se llama el Michtav Me'Eliyahu. El Michtav Me'Eliyahu fue escrito por el Rav Eliyahu Dessler, gracias. Aquí está el libro original en el tomo 3, página 204 y sobre todo en la 205. En el libro Michtav Me'Eliyahu, escrito hace unos 70 años aproximadamente, cuando analiza en forma profunda el desplome de Edom en la época premesiánica, en un artículo, en un capítulo titulado Yeridata shel Malchut Edom, la caída del reinado de Edom, él explica, y esa frase no dice transparencia, él explica en la introducción al tema, dice, Afatav ismanenu akati avde Edom anu. Hasta la fecha nosotros somos súbditos del reinado de Edom. Porque Edom destruyó el segundo Bet HaMikdash, hizo las matanzas que hizo, nos dispersó en el mundo y seguimos en el exilio. Y aunque Baruch Hashem estamos en la tierra de Israel, un porcentaje importante de Am Israel, todavía no se ha reconstruido el Bet HaMikdash. Que si todavía técnicamente, de acuerdo a la literatura judía, seguimos subyugados al dominio del reinado de Edom. Entonces dice, cuando va a caer Edom, ya lo que dijimos antes, es la última caída, es el último reinado. Y lo dice en términos dice, Malchut Mashiach, el reinado del Mashiach va a florecer y se va a revelar a partir del reinado de Edom. Que dice, cuando caiga Edom, va a aparecer el Mashiach. Dice, porque a través de la destrucción del reinado de Edom, entonces va a subir, se va a revelar el reinado del Mashiach, Ve'ayita Hashem HaMeluchá, como dice el pasuk. Y dice más detalles. Dice, la destrucción de Edom, el desplome de Edom, va a venir solo cuando se destruye el mundo. ¿Pero qué quiere decir? No en el sentido físico, ahorita lo voy a describir. Cuando se destruye el mundo, ¿qué quiere decir el Olam Hazé? Es que el mundo, Olam Hazé quiere decir lo que simboliza el mundo material, el mundo materialista que nos ocupa. Dice, cuando Hashem traiga sobre el mundo, llevar al mundo, vean qué palabras proféticas, llevar al mundo a una situación en que todos los fundamentos de la vida se desplomen. Los fundamentos de la vida. ¿Qué son los fundamentos de la vida? No salir a la calle, no hacer negocios, no tener derecho ya a la salud. Personas por ser mayores de 60 años ya no tienen derecho a asistencia médica, etc. Dice, cuando se desplomen todos los conceptos fundamentales. La aviación no es uno de los orgullos más grandes de la cultura occidental moderna. Prácticamente todos los vuelos internacionales están parados en el mundo. Y voy a decir algo que parece chiste. Pero no es chiste, es nada más una manifestación de esto. No hay lugares en los hangares, no hay dónde poner los aviones. Siempre una gran cantidad de aviones estaban volando en todo momento. Entonces se turnaban. Ya no hay lugar donde poner los aviones en los hangares, porque todos ¿dónde están? Están estacionados, no hay dónde guardarlos. Quiere decir, es el desplome, era el símbolo del comercio internacional, del turismo internacional, de la comunicación internacional. Dice, cuando se desplomen todos los fundamentos de la vida moderna, en ese momento va a venir Mashiach. Y da más detalles. La tranquilidad se va a perder.
La vida particular se va a transformar en vida de preocupación, miedo y sufrimientos. Y todo el mundo completo, vean, Kol Haolam Kulo, una expresión totalmente enfática, todo el mundo completo va a estar con el temor de la destrucción. ¿No es todo el mundo completo? ¿Quién no tiene miedo a esta epidemia? ¿Algún país que no tenga miedo? Aún países con muy pocos casos ya han declarado toque de queda, ya han declarado estado de emergencia nacional, porque son inteligentes. Quieren ir un paso o dos pasos adelante. Porque como dijo Anthony Fauci, el principal asesor de enfermedades infecciosas de la Casa Blanca, de Trump, etc., el que está prácticamente al líder de enfrentar esta epidemia americana y epidemia mundial, dijo, cuando hay una epidemia viral, siempre creemos que estamos un paso adelante de la epidemia, pero siempre estamos 2 pasos atrás de ella. Entonces, si no logramos irnos adelante, seguro estamos atrás. ¿Qué quiere decir atrás? Que lo que hagamos es insuficiente para detenerla. Y entonces algunos países inteligentes están haciendo medidas severas cuando todavía tienen una cantidad ínfima de casos. Entonces, ¿eso qué revela? Que todo, Kol Haolam Kulo, todo el mundo completo que tiene, está bajo un miedo de destrucción. Porque si alguien cree que Estados Unidos, Italia, Alemania, Inglaterra, China, grandes potencias, han logrado o lograrán subsistir a esta epidemia, Haz Shalom, dice la Organización Mundial de la Salud, si llega a África o a países de América Latina que tienen una baja infraestructura médica y económica, dicen, no podemos imaginar lo que va a pasar. Entonces, hay un miedo de Kol Haolam Kulo, de todo el mundo completo, de caer en esta destrucción, escrito hace 70 años, pero no es que él lo escribió, él lo está traduciendo lo que ya decía la literatura judía milenaria. Y entonces, vean qué palabras, y entonces se va a revelar, se va a publicar ante los ojos de todo el mundo, que esa arrogancia y esa soberbia que sentían esas naciones, de sentir que ya habían conquistado el mundo natural, ¿qué quiere decir? El avance de la ciencia, el avance de la tecnología los hizo sentir a esas grandes potencias lo que se llama Kohibot Semyadi. Yo soy el que dueño, yo soy el dueño de mi destino, yo soy el dueño de mi destino. Dice, esas potencias de gran avance científico y tecnológico y económico, esa sociedad de opulencia y de sofisticación, esa sociedad cuando venga toda esta destrucción, se va a notar que su arrogancia y su soberbia se ha demostrado que no han logrado ellos conquistar, como dijimos, un virus de más o menos 100 nanómetros. Un metro, la milésima parte de un metro, ¿qué es? Un milímetro. La milésima parte de un milímetro, ¿qué es? Una micra. La milésima parte de una micra es un nanómetro. Son nanómetros, no se ve ni con microscopio, solo se ve con microscopio electrónico. Un enemigo invisible, pequeñísimo, la milésima parte de un metro. Y ese tiene a todo el mundo de cabeza. Pero toda mi tecnología, toda mi sofisticación, todo mi poderío se va a desplomar. Y entonces en ese momento, ¿qué va a pasar? Se van a dar cuenta que no tienen solidez, se van a dar cuenta. Y aquí se van a dar cuenta de la ausencia, gracias, la ausencia, que todos esos progresos en el mundo material, cuando están desprovistos o vacíos de contenido espiritual, lo único que hacen es conducir a la perdición. Quiere decir, todo ese avance tecnológico, la Torah no tiene ningún problema con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología. Pero si el avance de la ciencia y la tecnología no van en paralelo con el avance o el contenido espiritual, entonces es un avance material que es nada más como un cascarón. Y se va, y no voy a entrar ahorita en detalles de todo ya lo dijeron algunos sobre Italia. Dice, si seguimos con esto de no darle asistencia respiratoria a los mayores de 60 años, simplemente porque tienen menos posibilidades, menos años por salvarles, menos años de vida, menos posibilidades de vivir. ¿Qué quiere decir? Es un desplome moral, el sistema ético, la eutanasia, la eutanasia asistida por médicos en cuántos países en Europa, etcétera. La eutanasia, el aborto provocado,
no entro en detalles, pero quiere decir, entró el mundo carente de todo contenido espiritual, creció desproporcionadamente su ciencia y su tecnología, vacía, y antes que llegue el Mashiach se va a desplomar. Y cuando llegue ese desplome, la gente va a entender. Y va a entender, cuando el ser humano, sigue el Ralph Dessler, cuando el ser humano se dé cuenta que ya no puede poner su confianza en todo lo que había avanzado científicamente, que ya no puede, no le sirve la ciencia y la tecnología para obtener sus deseos y sus placeres, entonces se va a descubrir la luz del Mashiach y se va a cumplir el pasuk, van a venir los que, ¿a dónde? A juzgar a quiénes, a los de Esaú. ¿Quién es Esaú? Edom, Italia por lo menos, y muy probablemente todos los demás pueblos. Y en ese momento, cuando la caída de esa cultura sea y su destrucción sea pública, el mundo va a estar listo para recibir al Mashiach, que va a dar el contenido espiritual que tanta falta nos hace. Una noticia que alcancé a tomar hace ratito: es sabido que dentro de los miles y miles de casos, por lo menos en China, Italia y España, seguramente en otros países también, pero ellos lo han documentado, uno de los grupos de alto riesgo de contagiarse y lo aleno hasta morirse, ¿quiénes han sido? Personal médico, doctores, lo aleno, enfermeras, etc. Al grado, no nada más que por un lado hay una demanda insaciable de asistencia médica que no se dan abasto, encima se ha sumado que miles de doctores y enfermeras se han enfermado, en el menor de los casos enfermado y aislado y salido de circulación por 14 días, y enfermeras. Entonces, por un lado, una demanda increíble de recursos médicos por tantos pacientes, y por otro lado, una reducción tan fuerte de doctores, etcétera, al grado que, por ejemplo, Italia dijo, todos los doctores que ya están retirados, que por favor vuelvan a ejercer. Mismo aquí en México, con el nuevo presupuesto que se acaba de autorizar para apoyar esto, está contratando miles de doctores y miles de enfermeras. Aunque el problema, Baruch Hashem, que nunca llegue a ser grande, aquí sí todo el mundo entiende. Entonces, vea, por ejemplo, esta noticia que salió hace unas horas. ¿Qué dijeron los doctores? We are collapsing. Los doctores y enfermeras, nos estamos colapsando. Dice, el virus ha golpeado en forma muy fuerte a médicos y enfermeras en España, en Italia y previamente en China. Es un colapso total del sistema. La verdad, la cantidad de preguntas que he recibido en los últimos 15 días de personas bien intencionadas, angustiadas y deseosas de actuar de la forma más sensata, previsoria, responsable, como la Torah nos obliga a ser responsables en tratar de evitar al máximo una epidemia de esta magnitud y de cualquier magnitud. He tenido tal variedad de preguntas que no se imaginan, pero una ha sido singular. Algunas preguntas nomás de leerlas me estremezco. Una persona que su situación económica es holgada, él está sano, toda su familia está sana. Me dijo, pedí un presupuesto y quiero que usted lo analice si técnicamente es el adecuado. Quiero comprar un ventilador quiere decir un respirador automático, quiero comprar todo un calentador de aire, un oxígenos, cánulas, tuberías, etc. ¿Para quién? Dice, mucha gente se muere porque ya no hay recursos médicos para atenderlos. Yo espero, dice, no enfermarme. Pero si alguien de mi familia se enferma, quiero tener por lo menos, ¿quién de ustedes tienen ventiladores en su casa? Pero si es que no tienen aire acondicionado, tal vez tengan ventiladores para el clima. Ahorita se está empezando a necesitar. Pero no, ventilador en términos médicos quiere decir un respirador. Hoy por hoy hay muy sofisticados. Valen bastante caritos, no les quiero decir el precio. Pero ¿qué quiere decir? La gente ya está pensando en tener que, ya no digas que las compras de pánico, de gel y antisépticos y papel de baño, ojalá compren también Kleenex, generalmente es más útil para un resfriado, perdón los chistes, pero de todas formas, ¿qué hay que decir? La gente tiene provisiones y los entiendo, pero aprovisionarte también ¿de qué? De la medicina más sofisticada tecnología para una terapia intensiva. Hashem, que cuida. El mundo se está colapsando en todos los sentidos. Y es el presagio de qué? De decir, en el mundo físico ya no tengo
confianza. En la cultura occidental ya no tengo confianza. Tengo que buscar a ver cada quien cómo se logra valer de sus... Y en realidad son muchos sufrimientos seguidos. Los vamos a anunciar brevemente. La crisis a la salud individual y colectiva es lo que muy brevemente acabamos de describir. Pero no va solo, va de la mano con ¿quién? La crisis económica individual y colectiva. Al punto que aún Estados Unidos, no copié la noticia, aún Estados Unidos ahorita decía, la Casa Blanca afronta ahorita un dilema, darle prioridad a la salud o al colapso de la economía. Porque con todas estas medidas, la economía aún del país más poderoso, la economía más grande de todo el mundo, ahorita tiene que escoger. Si sigue cuidando la salud con ese casi ya toque de queda que hay en tantos lugares, toda la economía parada o casi toda la economía, o aflojar un poco las medidas y aunque se contagien un poco más para salvar la economía, porque si no hay economía no hay país. No estoy expresando mi opinión ni mucho menos. ¿Saben qué quiere decir ese dilema? La crisis económica individual y colectiva que algunos gobiernos han optado por proteger la economía, porque dicen, sin economía no hay país, si se mueren unos cuantos, pues el país sigue. ¿Qué palabras? No las estoy diciendo yo de mi boca, pero eso es lo que han expresado. Crisis de la salud individual y colectiva, crisis económica individual y colectiva, crisis de salud mental individual y colectiva. Tantas personas que ya entraron en una desesperación. Crisis de armonía intrafamiliar. En China, en estos meses, la solicitud de divorcios creció tremendamente. En algunos países, la violencia intrafamiliar. Porque estar en la misma casa, esposo y esposa. ¿Se imaginan esposo y esposa en la misma casa? No, te estoy hablando en serio. ¿Qué quiere decir? Violencia intrafamiliar. Solicitudes de divorcio. Es una crisis global. Crisis de antisemitismo con falsas teorías conspiratorias queriendo acusar a quien nada tiene que ver con esto. Pues ustedes saben que cuando la situación es muy grave se busca un chivo expiatorio y a través de la historia ha habido uno por excelencia. Una crisis social extrema en países pobres. Saqueos. Aún en México ya empezaron saqueos. Revolución. En caso extremo, saqueos, revolución, anarquía. Tan solo recuerden lo que ocurrió con el gasolinazo hace un par de años, ¿se acuerdan? Porque subió el precio de la gasolina, ¿se acuerdan cuántos saqueos, cuánta... ¿Esto puede ser una crisis mayor que el gasolinazo? Que Hashem se apiade de toda miseria en todas partes del mundo. Entendemos que se está desplomando la cultura occidental de Edom y todo lo que es sus derivados. Y ya dijo. Entonces, ¿cuál era el título de la conferencia de la transparencia? Muchos sufrimientos seguidos. Y eso es lo que dice la Gemara en Masejet Sanedrín. Dice, si ves una generación que muchos sufrimientos vienen uno tras otro como el río viene agua y atrás del agua viene más agua, uno tras otro. Si ves una generación que viene con muchos sufrimientos uno tras otro, como un río que trae agua tras el agua, jaquelo. Es momento de esperar que llegue el Mashiach. Ahí mismo, si ves una generación que se está disminuyendo y continúa disminuyéndose, ¿en qué sentido? Moral, humano, económico, dice, económicamente, biológicamente, el mundo se está achicando en todos los sentidos que acabamos de decir. Si viste una generación así, jaquelo, espera que llegue el Mashiach. El Mashiach lo explica como acabamos de decir. O en Shira Shim Rabbah dice, antes que llegue el Mashiach, la pobreza se va a incrementar y la carestía se va a aumentar. Cosas, hay países dignos de alabanza. Por ejemplo, el presidente de El Salvador dijo, y aquel empresario que empieza a acaparar y va a hacer carestía, yo mismo lo voy a meter a la cárcel. Yo, no, etcétera. ¿Qué quiere decir? Hay el riesgo de carestía, hay el riesgo de acaparamiento, hay el riesgo de encarecimiento innecesario, hay el riesgo de escasez. Una medicina, por ejemplo, la
hidroxicloroquina, nada más porque hay la sospecha que sea útil para esto. Esa enfermedad, esa medicina sirve para el paludismo, sirve para el lupus eritematoso. Ahorita un paciente que tiene lupus eritematoso sistémico y quiere ir a comprarla, no hay en ninguna farmacia. Porque apenas la persona se le llega a ocurrir que se va a necesitar algo para esta situación, yo no puedo criticar a nadie. Pero van y acaparan. Y al acaparar se escasea. Y al escasearse, ¿qué? Los que todavía tienen algo, ¿qué? Lo van a encarecer. Y entonces, por un lado, no trabajar. Por un lado, tantas limitaciones al trabajo, etc. Y por otro lado, carestía por escasez. Dice, y eso va a ocurrir antes que llegue el Mashiach. Por ejemplo, dice el Midrash en Teilim, citando el Salmo número 20, el famoso Salmo, Yanha Hashem Yom Tzara, que Hashem te conteste, te responde en el día de tu sufrimiento. Y dice, en resumen, dice, si vieron que hay sufrimientos que uno viene inmediatamente después del otro, en ese momento seréis redimidos. Como dice, Yanha Hashem Yom Tzara, Hashem te va a responder en el momento del sufrimiento. Si viste, dice el Sanedrín, Tzarot, una generación en que Tzarot Rabot, grandes sufrimientos y decretos muy duros se van renovando, hasta el grado que el primer decreto se olvida por el segundo decreto. Un sufrimiento tras otro, uno se vuelve más grande que el previo. Como les dije, el golpe económico ya no sabe si es más fuerte ante los ojos de las naciones, más fuerte que el golpe a la biología, a la vida humana. Entonces, todavía no acabó un sufrimiento y ya viene el siguiente. Es señal que el Mashiach está cercano. Y aún tristemente tenemos que decir que en nuestra comunidad también, el reporte oficial del Comité Central, por ejemplo, vean, marzo 22, oiga cómo estamos, a 25. Marzo 22. Casos confirmados 25 en nuestra comunidad. Marzo 24, ya son 31. En México, esta es la curva, casos totales en México, por día, la curva, vean cómo empieza a subir. Llegó, por decir, el 22 de marzo, ¿cuántos casos había? 300 y fracción. 3 días después, ¿cuántos casos hay? En México, más de 400, etc. La curva, el punto de inflexión, ya estamos en etapa 2 aún oficialmente. ¿Qué quiere decir? Ya empezó la curva a crecer rápidamente. En Israel, vean la curva de crecimiento, actualizada hasta ayer o antier. Primero uno caso aquí. Esta curva es ¿a qué fecha? Esta curva es al 22 de marzo. Número de casos en Israel, 1,200. Hoy, 25 de marzo, número de casos en Israel, casi 2,500. Casi el doble. En 2-3 días se duplicó el número de casos en Israel. Vean la curva de crecimiento. Es lo mismo que ojalá no pase. Lo que pasó en China, lo que pasó en Italia, lo que está pasando en España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Irán, ni se diga. Hashem Yishmerenu, en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Un sufrimiento seguido del otro que pone en colapso todas las cosas más. Y sobre eso ya dijo la Torah en el 5º libro, dice. Cuando veas que iré, que aslat yad, befes hatzur, beazub. Cuando veas que ya, kimat shabad kol, que ya casi todo, aslat yad es como, yad es fuerza de las manos, azal, se acabó la fuerza de las manos, efes que es 0, cuando llegó a la nulidad, lo que se tiene y lo que se ayuda, kimat shabad kol, cuando ya casi todo se perdió, entonces en ese momento Hashem va a intervenir y nos va a llevar al Mashiach, porque esa es la idea central. Cuando entiendes que tú ya no eres autosuficiente, entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a apelar, a recurrir a Hashem, a pedir a Hashem. En Ben David Bachi, Yashumina Geulah, cuando se dan cuenta que ahora sí ya estoy desesperado, ya no puedo, ya no somos autosuficientes, en ese momento va a llegar el Mashiach. Y sobre eso dijo el mismo libro Brit Menuhá que citamos al principio de la conferencia. Be'etzarai le Jacob. Umimena y Bashea. Y va a haber parafraseando un pasuk en Irmiyá. Ve'etzarai le Jacob. Va a ser un momento de sufrimiento para el pueblo de Israel. Umimena, del sufrimiento y Bashea. De ahí va a salir
la salvación, Bezat Hashem. O sea, ¿qué quiere decir? Es muy triste lo que estamos pasando. Sin embargo, tenemos que tener la esperanza que mimena de este sufrimiento va a salir la salvación. Y una vez pensé, la llegada del Mashiach, ¿qué va a ser? Yo sé que tal vez no todos saben de béisbol, pero van a disculpar que no me pueda abstener. Y si no saben, imagínenselo. Va a ser, cuando hay momentos máximo sufrimiento, cuando sientes que ya está todo perdido. Un juego de béisbol en la 9ª entrada, al cierre de la 9ª entrada, estás perdiendo, hay casa llena, hay 2 outs, 2 strikes, viene el bat, casa llena, jonrón con casa llena. Wow. Y dar la voltereta. Wow. Oh, eso va a ser la llegada del Mashiach, va a ser como un jonrón con casa llena en el cierre de la 9ª. Espero que estudien béisbol para entender bien lo que dije. Se imaginan la alegría en ese momento. Así va a ser la llegada del Mashiach. Pero hay otras facetas inimaginables. La faceta inimaginable. Australia también ya, como prácticamente todo el mundo está con esta crisis. Y Australia ahorita dice, ya no sabemos qué hacer. Las playas están, con grandes aglomeraciones de gente en las playas. Tenemos que poner nuevas restricciones. ¿Cómo puede ser que las playas estén llenas en desafío a las reglas de distanciamiento social para detener esta epidemia? Y las playas llenas. En Estados Unidos también. En Estados Unidos, dice, hay lo que se llama Spring Breakers, que es una época de vacacional en Estados Unidos. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahorita estén las playas llenas en Estados Unidos? La gente interactuando. Ese es un hedonismo irresponsable. La búsqueda de los placeres materiales en forma irresponsable. ¿A mí qué me importa? Está muy bonito el sol, está muy bonita la playa, están muy bonitas mis amistades con las que comparto la playa. ¿Qué hedonismo irresponsable? Al grado, van a disculpar, acuérdense, les voy a dar una breve introducción. La palabra idiota en medicina no es una grosería. Idiota es una categoría que cuando el IQ baja de cierto nivel se llama que está en ese nivel. Chequen en sus diccionarios. Ahorita este virus, ¿cómo se llama? El coronavirus, y el nombre oficial, ¿cómo se llama? COVID-19. En Estados Unidos ya inventaron una palabra. La verdad es que la cultura del buen humor no se pierde increíblemente, ni siquiera en una epidemia de esta magnitud. Esto es hedonismo irresponsable. Pero a esos hedonistas irresponsables que se guían por el concepto que dice la Torah, gente que ajol besható que mahal namut, come y bebe porque mañana nos vamos a morir, goza el momento, ¿qué me importa? Oye, pero si te cuidas hoy, tal vez no te mueres, te cuidas hoy, vas a vivir muchos años, si no tú, tu familia, tus hijos. No, gozar el momento, al grado que en Estados Unidos la cultura popular ya inventó un nuevo término que se llama covidiot. COVID, queda bien la palabra, COVID, comparte un par de letras. En Israel también se dice idiot, es idiot checamoja, también, pero en español, en todos los países del mundo. Idiot quiere decir una persona de capacidad intelectual restringida. Son unos covidiotas. ¿Qué quiere decir? Perdón que lo traduzca al español. ¿Qué quiere decir? Personas que no usan su inteligencia para entender que nos tenemos que cuidar, tenemos que detener. La única forma, la única medida hoy por hoy que no hay vacuna, que no hay tratamiento, que hay colapso de los recursos médicos aún para el tratamiento de sostén, que hay un colapso económico, que hay un colapso en todos los sentidos. Lo único que podemos hacer ahorita que es una buena prevención, ser estrictos en todo lo que la ciencia ha demostrado que es útil, que es todo el distanciamiento. Pero hay aspectos buenos de esta situación. Quiere decir, por lo menos hay que ver el lado bueno. Lo bueno de la cuarentena mundial, bajó la contaminación, bajó el tráfico, bajaron las hostilidades bélicas, la gente ya no se puede hacer guerras, casi no tienen ni cómo. Por ejemplo, cierran al público la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo, ya no dejan entrar a Yehudim atrás del Kotel HaMaraví, lo cual, de acuerdo a la Torah, es gravemente prohibido entrar allá, pero mucho turismo de Yehudim también, ahorita ya es prohibido, por lo mismo las zonas restricciones. Se ve la disminución de la vida nocturna, y todos entienden a qué me refiero. Todo eso son beneficios colaterales en esta historia. Un israelí, en Israel es un país muy rico en historia y muy rico en arqueología.
Un israelí hace 15 años se había robado, de acuerdo a la ley, cualquier hallazgo arqueológico. Te encontraste algo en una excavación, es del Estado. Me imagino que en los países es así. Entonces un israelí hace 15 años se robó unas piezas arqueológicas que se encontró. Y ahorita, ¿qué hizo? Ya lo regresó. Dijo, tengo miedo, la cercanía del mundo ya está cerca. A lo mejor va y regresó lo que se robó hace 15 años. La gente, algunos no son covidiotas. Otros que son, por lo menos asumen responsabilidad de ver el futuro y empiezan a hacer cambios y de reparaciones y demás. Ni se diga la unión y la solidaridad. ¿Cuánta gente siente solidaridad? A veces uno lee noticias de otros lugares, me da pena decirlo, pero es la verdad, de países que ni conoces, de personas que ni conoces, y ves la descripción de lo que ocurre y cómo no se te escurren las lágrimas. Es una solidaridad aún con los desconocidos, con más razón con los conocidos, con los amigos, con nuestros familiares, con Am Israel, la unión, la solidaridad. Por ejemplo, este anuncio, hasta próximo aviso, separados, pero más unidos que nunca. Estamos separados, pero estamos más unidos. Tiempo para convivencia intramuros dentro de tu casa, con tus familiares más cercanos. Tiempo para reflexión sobre el valor de la vida y su objetivo. Hay algunos beneficios colaterales que también tenemos que analizar. Vean esta frase. ¿Quién la dijo? No la dijo. ¿Quién la dijo? Uno de los consejeros de la Casa Blanca de Fox dijo en una entrevista a Fox News, dijo, el presidente Trump, las palabras son de él, el presidente Trump es ahorita un presidente en tiempo de guerra. Hay modelo, hay modo. Ahorita, ¿cómo está trabajando? Tiempo de guerra. Dice, y el país ahorita tiene claros planes para la batalla. Reminiscentes de la movilización que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Términos militares, un presidente en tiempos de guerra, planes para la batalla, reminiscentes de la movilización de la Segunda Guerra Mundial. Cuando vi esto me dio gusto, la verdad. Digo, dentro de lo que cabe, porque estoy en la parte de ver lo bueno dentro de lo oscuro, porque todos sabemos que hay el concepto de la guerra de Gog y Magog, esa guerra de gran sufrimiento descrita, una guerra mundial, la tercera guerra mundial descrita en Yehezkel 38 y 39, en el libro de Zacarías 14 y otros lugares, capítulo 14 y otros lugares, donde describe una guerra tremenda. Pero hay otro concepto más, ese otro concepto dentro de la se llama Mixat HaNefesh Kechol HaNefesh. A veces Hashem acepta permutas parciales. En vez de una guerra mundial, si tenemos el mérito de esta guerra mundial, en vez de ser la tercera guerra mundial, que obviamente la tercera guerra mundial va a ser una guerra nuclear, que nunca ocurra, donde si se tiraran tan solo la mitad de las armas nucleares que hay en el mundo, levantarían tanta ceniza y tanto polvo para oscurecer el mundo durante 6 meses. Hashem Ishmer. Si tenemos Zehut, estos términos de guerra que dijimos, planes de guerra, presente en tiempos de guerra, movilización reminiscente de la Segunda Guerra Mundial, si tenemos el mérito, si hacemos Teshuvah, si retornamos a Hashem, decimos Hashem, ya entendí el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Yo no soy autosuficiente, mi fuerza y mi poderío, mi ciencia, mi tecnología, mi economía no es suficiente, necesitamos el contenido espiritual. Si hacemos Teshuvah, entendemos eso, tal vez Hashem acepte la permuta, que esta guerra contra el virus, ¿es una guerra mundial contra el virus? Es una guerra mundial contra el virus. En vez de que luchemos todos unidos contra el virus, una guerra mundial contra el virus en vez de una guerra mundial en los sentidos más literales. Trump desesperado. La verdad es que ahorita nadie quiere ser presidente. Solo un megalómano, etc. La que les tocó. Ahorita ante la sospecha que la hidroxicloroquina junto con la acitromicina en combinación puedan ser útiles para luchar contra este virus, dice, estos medicamentos, aunque todavía no se demuestra su utilidad, podrían ser un regalo de Dios.
Un regalo de Dios. Porque la lógica no dice, la hidroxicloroquina es un antiparasitario, no un antiviral. La acitromicina es un antibacteriano, no un antiviral. Que la combinación de un antiparasitario y un antimicrobiano, antibacteriano, sean útiles para un virus, dice, sería un regalo de Dios. Empieza el país más poderoso. ¿Se acuerda de quién? ¿Se acuerdan de Dios? O por ejemplo, el canciller de Austria. Austria, dentro de lo que cabe en Europa, la epidemia está muy, llamémosla, moderada. Porque tomó, ya no me acuerdo, como hace 2 o 3 semanas, una medida sin precedente en un país con tan poquitos casos. Prohibió reunirse hace 3 semanas, o 2 tal vez, para no exagerar. Máximo 5 personas reunirse en la vía pública. Entonces le dijeron, pero ¿cómo? Si en tu país todavía no hay nada. Aún los países que ya había problemas gravísimos no habían llegado a esa restricción de 5 personas. Dice, es que hablé con Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, me hizo ver la gravedad del problema. Dice, gracias a Dios que hablé con Bibi Netanyahu y que di pasos por adelantado. Otra vez, gracias, thank God for a conversation I had with Bibi Netanyahu, donde mi hijo tómalo en serio, toma medidas adelantadas. Los grandes oligarcas son los que entienden, gracias a Dios. Esta fue una escena espantosa en Israel hace 2 o 3 días. Ella es una entrevistadora famosa en Israel y ¿a quién aceptó darle una entrevista? Un reportaje en ese momento de tal, el primer ministro de Israel. Se aceptó darle una entrevista a él. Seguro es una reportera importante. Y entonces la reportera le preguntó a Benjamín Netanyahu, dice, las consecuencias catastróficas y las repercusiones del coronavirus, ¿cómo vas a afrontar el problema? Bibi Netanyahu dijo, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, Hashem Yazor, es una expresión que quiere decir, ¿qué quieres que haga? ¿Que deje que la gente se muera? Tengo que tomar medidas extremas para salvar la vida, aunque eso echa a perder la economía. Y dijo, ¿y cómo vas a rescatar la economía de Israel? ¿Qué dijo? Hashem Yazor, Hashem va a ayudar. Y ella contestó. Dice Hashem Yazor, dice Hashem va a ayudar, o el Technion de Weizmann, el Instituto Tecnológico de Weizmann es el que puede ayudar encontrando una vacuna, una medicina. Le reclamó y él dijo, se necesitan las dos, el Instituto Weizmann y la ayuda de Hashem. ¿Qué quiere decir? La gente entiende. Hazlat yad, es lo que dijimos, la impotencia, la incapacidad. Y entonces, ¿qué creen? También ella se disculpó, Baruch Hashem, hace un par de días ya se disculpó. ¿De qué? De haberle discutido, etcétera, etcétera. Si hizo teshuvah, no sé, pero por lo menos ya se disculpó. Vamos hacia el final, aunque nos tenemos que saltar algunas cosas. Algunos me han preguntado, sobre todo la pregunta más típica hace un par de semanas, una semana. Dice, ¿y a dónde te vas a ir? ¿A dónde nos vamos? Vamos a escaparnos de aquí. ¿A dónde nos vamos? Le dio risa a mi amigo el doctor. Seguro que sí. Es un pasuk. Le contesté, entiendo tu pregunta, que te sientas desesperado de ver venir una situación muy difícil. Y dije, pero por favor lee lo que dice en Teilim 139:7. A ustedes no lo... Dije, por supuesto, siéntete en la libertad de consultar con tu rabino. Pero mi respuesta es, ¿a dónde me voy? Lee Teilim 139. ¿Qué dice en el Teilim 139? Ana elech merujaja. ¿A dónde me voy a ir? Veana mi paneja ebraj. ¿A dónde me puedo escapar? Con la epidemia, con la pandemia, ¿hay algún lugar donde se puede escapar? ¿Aún el lugar que hoy digas que hoy no tiene casos? En un día, en 2 semanas, que alguien puede saber dónde va a estar mejor. Donde estás, ahí quédate, con una condición, que sepas que Gam Kielech Betzalmavet lo irá ra, que Ataimadi. Aunque yo esté caminando en el valle de la muerte, rodeado de puros loalen, como dije, España, Italia, que los cadáveres en China en su época estaban tirados y no había ni quien los recogiera. Gam Kielech Betzalmavet lo irá ra, no tengo miedo, que Atá
Imadi, si tú estás conmigo. Y para merecer que Hashem esté con nosotros, por un lado tenemos que hacer nuestra parte. Indudablemente el mundo cambió. Y la pregunta es, si el mundo cambió, ¿yo también cambié? La persona tiene que adaptar su vida. Si el mundo cambió, ¿y yo qué? ¿En qué me puedo superar? ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida? ¿Alguna decisión concreta de cómo acercarnos a Hashem? ¿Cómo hacer la voluntad de Hashem? Después de todo ya vimos, como un amigo, me acuerdo, inteligente, no hay muchos así de inteligentes. Tenía que pasar una cirugía neurológica. La neurocirugía es una de las ramas más complicadas de la medicina. Y entonces tenía él que pasar una neurocirugía y la advirtió desde que confirmó con el doctor. Yo acepto, ya lo investigué, usted es muy buen médico, ya me demostró que me tengo que hacer esa cirugía. Dice, pero le quiero decir, yo no voy a aceptar que me ceden en el quirófano hasta que lo vea usted. El anestesiólogo no me puede sedar antes de que yo lo vea a usted. Sí, claro, yo voy a estar, no crea que voy a mandar a mi señora. No, lo tengo que ver usted. Y antes de que me ceden, usted tiene que decir, con la ayuda de Dios, lo voy a operar. Y él aceptó el doctor y el paciente se durmió tranquilo. Y salió bien, Beliana. Entonces, entender que no dependemos del neurocirujano, del anestesiólogo, no dependemos de la sofisticación tecnológica. ¿De qué dependemos? De quedar bien con Hashem. Y quedar bien con Hashem, Hashem ya nos demostró que Él es el único que puede manejar situaciones de esta magnitud. Y ahorita, como decimos en Rosh Hashanah y en Yom Kippur, Uchuvá, Utfilá, Tzedakah, Ma'avirim et Ruach Gezerah. Solo la Teshuvá, retornar hacia Hashem, Tefilá, rezarle y pedirle a Hashem, Tzedakah, caridad, ayuda mutua. Solo esos son los tres elementos que anulan los malos decretos o la parte mala del decreto. Y la verdad, yo estos días he estado pensando que estoy próximo a Rosh Hashanah y a Yom Kippur. Ya sé que no crean que estoy desubicado. Ya sé que hoy Rosh Chodesh Nisan. Acaba de pasar Purim, la fiesta más alegre, de las más alegres del año. Estamos en vísperas de Pesach. Y estoy yo sacando transparencias, van a disculpar, de mis presentaciones de Rosh Hashanah y de Yom Kippur. Esta es Teshuvah, Tefilá, Tzedakah, se dice en Rosh Hashanah. Y esta otra, que dice la Gemara, Gedolat Teshuvah Shem Mekarevet et HaGeulah, cuán grande es la fuerza del retorno, hacer Teshuvah, acercarnos a Hashem, que acerca la redención. Hoy más que nunca queremos que la redención sea un día antes, porque cada día son miles y miles de muertos. También tuve que ir a las transparencias de Rosh Hashanah, donde dice, me acordé de esta tefila. Si hay un momento culminante en el rezo de Rosh Hashanah, en la repetición, en el Musaf de Rosh Hashanah, el rezo más largo de todo el año, y sobre todo en la repetición del rezo, cuando todos estamos al unísono, con un Hazán bien entrenado, sincero, cuando llega este párrafo, ¿quién no llora? Ve a la Medinot, voy a amer, hoy que es el día del juicio, sobre los países se va a decretar qué país va a tener guerra y qué país va a tener paz, qué país va a tener hambre y qué país va a tener abundancia. Y a los seres humanos individuales, quién va a vivir y quién va a morir. ¿Quién no es recordado este día? Y ahorita es lo que yo les pregunto. En la lista de países hoy, hasta hace poco estaba China, ya lo rebasó Italia y hoy también ya lo rebasó España. Hoy está Italia, España, luego sigue China, quizás Estados Unidos y todos los demás países, Francia, Irán, etc. Esos países que tienen la epidemia más fuerte, ¿cuándo se decretó sobre ellos? En Rosh Hashanah. Quiere decir que si en Rosh Hashanah hubiéramos hecho tefilá más fuerte, hubiéramos hecho una introspección más profunda, una toma de decisiones más profunda, hubiéramos podido cambiar el destino, tanto el destino colectivo, nacional, como el destino individual. Pero la buena noticia es que cada día podemos modificar y atenuar aún los dictámenes que ya fueron tomados en Rosh Hashanah. Podemos atenuarlo, modificarlo con nuestra acción. Y hoy más que nunca entendemos que no podemos confiar en la ONU, ni en su brazo encargado de la salud, de la Organización Mundial de la Salud, sino en quién podemos solamente confiar, no en la ONU, sino en el Uno, en el Avinu Malkenu. Ya dijeron los Jajamim grandes de Israel,
Avinu Malkeinu se recita en los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. 22 párrafos que empiezan con la palabra nuestro Padre, nuestro Rey, tal y tal cosa. Ahorita estos días ya decretaron, ya recomendaron ampliamente a los Jajamim que digamos todos los días en el rezo Avinu Malkeinu, etc. ¿Qué quiere decir? Porque solo Avinu Malkeinu. ¿Qué quiere decir Avinu Malkeinu? Nuestro Padre, nuestro Rey. A veces el Padre te quiere dar, pero no puede. El Rey siempre puede y a veces no quiere. Pero Hashem, ¿qué es? Tanto Avinu, que nos quiere dar, como Malkeinu, que nos puede salvar. Avinu Malkeinu, Shelach Menama Gefal Minachalateja. Por favor, detén esta epidemia de toda la humanidad, de todo tu pueblo. Por favor, quiere y puede salvarnos. Melech ata, tú eres el Rey. Y dice Hashem, Im shamata le mitzvotai. Si tú escuchas mis mandamientos, obedeces mis mandamientos, afani shofme atefilateja. Yo voy a escuchar tus rezos. Mira que mira. Tú me escuchas, dice Hashem, yo te escucho. Escúchame en comportarte como yo digo, yo te escucho que me estás pidiendo lo que te entiendo, que me pidas, que te salve a ti y a toda tu familia. La fuerza del rezo es inimaginable. Pero hay un aspecto que no es muy famoso quizás por algunos. En el libro de Irmiyá, que describe la destrucción del Bet HaMikdash y el exilio, dice ahí que Irmiyá Naví les mandó una carta desde Jerusalén hacia los Jajamim que estaban como líderes de los Yudim en el exilio, y a todos los Yudim que estaban ya exiliados por Nebuchadnezzar, que habían salido de Jerusalén, habían sido llevados a Babel. ¿Y qué decía esa carta? Entre otras cosas, Koamar Hashem Tzavakot, dice el profeta Irmiyá al pueblo de Israel, a los que están en el exilio. Así dijo Hashem, el Todopoderoso, Dishu et Shalom Air. Tienen ustedes que solicitar, pedir, implorar por el bienestar de la ciudad donde ustedes se encuentran ahí. Itpalelu ba'ada el Hashem, recen a Hashem por ella, ki bishlomá yelachem shalom, porque aparte en forma indirecta, cuando hay paz en el lugar que te alberga, también hay paz para ti. Tenemos que rezar por nosotros, por nuestras familias, por toda Israel y por todos los connacionales, y en último sentido los círculos concéntricos. Tenemos que rezar por toda la humanidad, que Hashem como dice en Pirkei Avot, Heve mitpalel bishlomá shel malchut. Tenemos que rezar por la paz, por el bienestar, del lugar donde nosotros vivimos. Y al igual que cuando salimos de Egipto, Hashem nos mostró grandes maravillas. Ahorita que nos aproximamos a Pesach, igualmente en la salida de este último exilio, Hashem nos va a mostrar grandes maravillas. Y como decimos en el rezo, Alenu Reshabeach, dice al final, Leavi Gilulim min haaretz velirim karit karetun, letaken olam malchut Shaddai. Y en la época que precede al momento en que todo el mundo reconozca a Hashem, ¿qué va a ocurrir? Todos los ídolos, todos los poderes donde pusiste tu confianza se van a desplomar. Cuando venga el desplome del mundo occidental, de la ciencia, de la tecnología, del poderío económico, en ese momento es el presagio de la llegada del Mashiach. Bezat Hashem, que sea pronto en nuestros días. El Mashiach tiene que llegar. Si es hoy, en una semana, en un mes o más tiempo, Hashem sabe, nadie sabe. Lo que estamos rezando es que llegue rápido, como decimos en el Kadish, Va'agalá ubizman karib imbru amen. Va'agalá ubizman karib. Está hablando del Mashiach. Bisman Karib, todos lo entendemos. ¿Qué es Bisman Karib? En un tiempo cercano. Oiga, ¿cómo estamos? A 25 de marzo. ¿Qué sería un tiempo cercano? El 26 de marzo. ¿Pero qué es Va'agalá? Son dos peticiones. Que el proceso sea corto. Es como un parto. Hay partos que en 1 hora, 2, 3 horas, desde que la mujer empezó con contracciones, nació el bebé, un periodo expulsivo de 5 o 10 minutos. Y hay trabajo de parto prolongado. Hay periodos expulsivos prolongados. Y hay sufrimiento fetal, y hay sufrimiento materno, y hasta el doctor sufre también, y todos sus familiares sufren. Entonces, la llegada del Mashiach es como un parto, y queremos que sea Va'agalá, ubizman karib, que empiece el proceso de llegada del Mashiach pronto, pero que el proceso sea un proceso de corta duración, que no tengamos que enfrentar un proceso de larga duración como el que
estamos ahorita viviendo. Besat Hashem Yitbaraj, que Hashem se apiade de su pueblo, que nos mande el Mashiach y que nos cueste barato, es lo que quise decir. ¿Qué quiere decir? Que el número de víctimas, no me refería al aspecto económico en forma primaria, que el número de víctimas, porque cada día que pasa, por si en Italia, de la última semana, 500, 600, 700, que un día llegó a casi 800. España, 700, 500, 600, etc. Cientos de muertos por día. Cada día que pase, si Hashem no interviene y los procesos naturales no revierten la expansión de esta epidemia inimaginable, cada día que pasa cuesta caro. ¿Qué le pedimos a Hashem? Que sea Bagalá, un periodo breve y que sea Besat Hashem Bisman Karib, y entendamos todos que en esta época solamente podemos apoyarnos en Hashem, en Lanu, al Miyesh Lanu Yishael, en la época premesiánica. ¿En quién puedes confiar? Después de haber tomado todas las acciones que naturalmente dicta la ciencia y el sentido común y la Torah para protegerse de la epidemia, pero confiar en que todo tenga éxito. ¿Quién es? Al Miyesh Lanu Yishael, el Alavinu Sheba Shamaim, Hashem que está en los cielos. Hoy estamos empezando el mes de Nisan, hoy es Rosh Chodesh Nisan. Ya dijo la Gemara, hace 2500 años aproximadamente. ¿Cuánto? No, quiere decir, en el año 2448, hace 3300 y fracción de años, salimos de Egipto en el mes de Nisan. Ya dijo la Gemara, Benisan y Galu. En el mes de Nisan fuimos redimidos de Egipto, Benisan Atidin Ligael. En este mes seremos redimidos, es el mes más propicio para la redención, para llegar al Mashiach. Y Beatzar Leja, ya dijo la Torah, cuando estés en sufrimiento, Beajarita Yamim, al final de los días, Beshavtad Hashem Elokeja, Beshamata Bekolor, retornarás a Hashem, lo obedecerás. Y hay gente que dice, tengo miedo. Nosotros le contestamos, si hiciste todo lo que tenías que hacer, tanto física como espiritualmente, aunque andes en el valle de la muerte, si Hashem está con nosotros, no tenemos miedo. Pero le pedimos a Hashem que llegue el Mashiach Berachamim Rabim, con gran misericordia, al grado, como dijo el Naví, Berrega Katón Azavtij. Tan solo te abandoné, Rega Katón. Un instante te abandoné, un instante sufriste, Urachamim Gedolim, Akabetzej, y con una gran despliegue y derrame de misericordia, Hashem va a salvar a todo Israel, a toda la humanidad, que sea pronto en nuestros días. Y ya como dijimos antes, lo dice el Zohar explícitamente, cuando se construye el Bet HaMikdash por tercera ocasión, es la tercera, la definitiva, nunca más va a ser destruido de nuevo, nunca más va a ser exilio, va a ser la salvación que va a ser duradera para siempre, pronto en nuestros días. Muchas gracias.